Hermanos, en nuestro estudio en la epístola Colosenses, capítulo 3, dice así, hermanos. 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. 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 Bueno, José Luis, quisiera sugerir que lees hasta versículo 1 de capítulo 4, porque va junto con estas diferentes reflexiones que tenemos aquí. Bien, hermano, vamos a leer el versículo 25 y el versículo 1, entonces, hermanos. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esta porción del libro de Colosenses, como muy parecido las exhortaciones en el libro de Efesios también, hermanos. Tenemos 3 pares de relaciones casadas, versículo 18, maridos, versículo 19. Es el primer par. Segundo par, versículo 20, hijos, versículo 21, padres. Y el tercer par es siervos, versículo 22, y amos, capítulo 4, versículo 1. Y es interesante, hermanos, que cada una de estas relaciones está basado en algo que es espiritual también. Nosotros sabemos que en el caso de las casadas, que deben sujetarse, y los maridos, que deben amar a sus mujeres, nos dice, no tanto aquí, pero en Efesios, es porque Cristo amó a la iglesia, y la iglesia, como es sujeto a Cristo, también las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Así que es una relación eterna, y cuando Dios llegó a crear el mundo y poner criaturas aquí en el mundo, entonces lo puso en relaciones reflejando algo que era eterno en sus propósitos. Igual, versículo 20, hijos y padres. Nosotros sabemos que nuestro Padre Dios, nosotros somos sus hijos, ahora que sea reflejado en las relaciones naturales que nosotros tenemos aquí en este mundo, los hijos obedeciendo a sus padres tratándoles en una forma que no sean desalentados. Y luego siervos, es para mí muy interesante, hermanos, que los siervos aquí, realmente si nosotros pensaríamos en el tiempo antiguo, cuando Pablo estaba escribiendo esto, esta palabra realmente era esclavos. Eran personas que nunca estaban libres para hacer su propia voluntad, pero ellos estaban en este servicio, y dice el versículo, para mí es lindo ver que
al fin del versículo 24 dice, porque a Cristo el Señor servís. Si estaban esclavizados tal vez a un amo terrenal que era inconverso, pero que a Cristo el Señor servís. Qué motivo entonces de hacer un trabajo muy bueno. Entonces, amos también, nosotros también tenemos un amo en los cielos, así que todo es una reflexión de las relaciones eternas que tenemos en la palabra de Dios, hermanos. Y cuando entendemos esto, hermanos, no es invención humana, es algo de relaciones eternas. Qué precioso, hermanos, que da motivo de hacer lo que nos exhorta las Escrituras. Gracias, hermano. Tal vez alguien no puede ayudarme, hermano. ¿Qué quiere decir ser áspero con las mujeres? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entiende esta parte? Uno que habla sin medida o grita a su mujer, ¿eso puede ser? Gracias, hermano. Pasa con También creyentes. uno que trata mal a la esposa. También uno trata mal a la mujer o a su esposa. ¿Y esto pasa entre creyentes? No, no debe pasar. No debe pasar, pero pasa, hay veces. Así es. A menudo, hermano. Nuestra esposa es nuestra propia carne, así que nosotros cuidamos siempre nuestra propia carne, igual debemos hacer con ellos, no solamente en lo físico, pero con palabras, hermanos. A veces herimos con palabras feas. Sí, es triste. Hermanos, creo que Colosenses es de mucha importancia para nosotros, de mucho valor, porque nos exhorta, ¿no? Ahora nosotros tenemos que pensar cómo estamos nosotros delante del Señor, ¿no? Porque los versículos que nos exhorta a todos nosotros, en sentido de que cómo estamos nosotros, porque el versículo, ayer ya hemos meditado el versículo de maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hemos meditado ayer, pero si nosotros no estamos sujetos a la palabra, no estamos sujetos al Señor, no teniendo importancia o no teniendo presente al Señor, pues no vamos a estar bien delante del Señor. Siempre va a haber algo, un problema en el hogar, donde sea, como siervos, como amos o lo que sea. Porque si nosotros no andamos bien con el Señor, no va a funcionar ni en el matrimonio, ni tampoco en el trabajo, ni tampoco como siervo o tampoco como patrón, ¿no? Como amo. No va a funcionar. Siempre va a haber peligro, porque el enemigo, el diablo, es astuto en todo. El enemigo siempre nos está acusando en todo momento, en cosas livianas, en cosas muy fuertes, pero creo que debemos, hermanos, aprovechar estos momentos que estamos meditando y mirar al Señor, el temor al Señor. Y así va a funcionar cuando nosotros miramos al Señor como nuestro Padre Dios, como la palabra dice, la mujer la cabeza, el hombre a la cabeza de la mujer, Cristo como la cabeza del hombre y Dios como la cabeza de Cristo. Si nosotros miramos al Señor pensando que el Señor siempre está presente donde quiera que estemos, no podemos escapar de Él.
Pero si no hay eso, hermanos, siempre va a haber conflictos, pensamientos o peleas, todo lo que sea. Pero miremos al Señor, hermanos. El Señor nos ha de dar la sabiduría y así va a funcionar en la familia, en todo, hermanos, como también entre hermanos, en todo. Creo que esto es podemos ayudarnos porque la palabra bien claro nos habla, hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no irritéis, no seáis ásperos. Siervos, obedeced en todo, como al Señor. Y después, no hagáis, perdón, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Hermanos, entendamos, hermanos, que el Señor nos ha de, que nos encamine a todos nosotros que estamos en este momento con este problema de cuarentena, hermanos. Aprovechemos los momentos que podemos leer, cantar, alabar al Señor, pues así va a funcionar, hermanos, la iglesia del Señor, como somos un cuerpo de Cristo, hermanos. También vamos a hacer lo que es justo y recto con nuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Hermanos, meditemos, hermanos, y siempre orando al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, como estábamos mencionando, hermanos, que era ser áspero, hermanos, como aún vivimos en esta carne, esto pasa a menudo en nosotros, no debiera, pero pasa, hermanos. Hermanos, yo quería leer un versículo. Me parece que el lugar del creyente o de los creyentes, tanto de esposas como esposos, nuestro lugar es esto también, hermanos, considerar, ¿no? En Efesios 4, capítulo 4, versículos 26 y 27 dice: airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, seguramente hay en la pareja, en el matrimonio, estas cosas, pero esto se debe solucionar entre las partes, ¿no? Yo entiendo de esta manera, hermanos. Amados hermanos, el estudio que llevamos verdaderamente, hermanos, nos hace notar nuestra responsabilidad y privilegio, hermanos, que tenemos mientras estamos en este mundo. Voy a leer en Efesios, capítulo 5, con relación a lo que ayer estábamos meditando, hermanos. Capítulo 5, versículo 28. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Creo, hermanos, cuando leemos la Escritura, ahí vemos la responsabilidad que tenemos en el lugar que nos encontramos, hermanos, dentro del matrimonio como esposos. Y ese privilegio, hermanos, como vemos en el versículo, leemos en el versículo 32, hermanos, un matrimonio, ese es un reflejo de la
de lo que es Cristo, la iglesia, hermanos, ¿no? Un pequeño reflejo, hermanos, ¿no? Eso es lo que nos va enseñando, hermanos. Y dentro de ese reflejo o esa figura, hermanos, que podemos pensar, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad y ese privilegio delante del Señor, así como las esposas y también los maridos, que nos dice la Escritura, hermanos, ¿no? Nos habla fuertemente, hermanos, ¿no? Porque a través de los años dentro de un matrimonio se va perdiendo, hermanos, de demostrar ese amor a nuestras esposas, ¿no? Ese es, creo que notamos y todos somos conscientes, hermanos, ¿no? Que al principio, muchas veces dentro de un matrimonio se muestra ese amor, ¿no? Con muchos detalles, hermanos, dentro de la vida matrimonial. Pero a pasar de los años, parece que va perdiendo, hermanos, y esa es la exhortación, hermanos, ¿no? Porque el amor, hermanos, que nos enseña la Escritura, es un amor de hecho, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, nos exhorta, hermanos, en muchos aspectos, ¿no? Tal vez nuestras fallas, hermanos, nuestra falta de comprensión de la responsabilidad, hermanos, que tenemos y del privilegio, hermanos, que gozamos de poder, hermanos, representar o en alguna manera, hermanos, lo que es Cristo y la iglesia, hermanos, dentro de un matrimonio, ¿no? Así la sujeción y también el amor del Señor, hermanos, para la iglesia. Fuertemente, hermanos, estamos meditando la Escritura que tal vez cuántos estamos tomando en poca liviandad, ¿no? El matrimonio. La responsabilidad, ¿no? Pero la Escritura, hermanos, nos ayuda para que obedezcamos a nuestro Señor en el lugar que estamos ahora, hermanos, mientras estamos en este mundo. Versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y aquí también vemos, hermanos, hijos, ¿cuántos son hijos? Que dentro de los hogares cristianos, nuestros hijos, la palabra de Dios también, hermanos, enseña. Parece que los hijos, hermanos, su aprendizaje, hermanos, en la vida, mientras son hijos, o sea, todo, es cierto, hermanos, que toda la vida somos hijos, hermanos, ¿no? Pero mientras están dentro del hogar, hermanos, con su papá, con su mamá, que no han contraído matrimonio, especialmente, hermanos, vemos que tienen que aprender, hermanos, la obediencia. Y creo, hermanos, que obedecer, todos hemos sido niños, hijos, hemos estado en nuestros hogares y siempre es difícil obedecer, ¿no? Obedecer, como dice la Escritura, en todo. Mucho hemos pasado, hermanos, y sabemos que cuán difícil es aprender esto, hermanos, la obediencia a nuestros papás, a nuestras mamás, ¿no? Desde niños, ¿no? Desde que estamos en la casa, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cada hijo tiene que aprender a obedecer, hermanos, ¿no? Creo que ese es el momento, ¿no? La etapa de los hijos, ¿no? Cuando están en el hogar, ¿no? Y nosotros podemos entender, hermanos, que cuán cierto es esto, hermanos, si un hijo crece, hermanos, dentro de un hogar en obediencia, hermanos, ¿no? A sus padres, hermanos, creo que, hermanos, que ya cuando son grandes, también van a tener esa facilidad, hermanos, de obedecer la palabra de Dios. Pero creo, hermanos, que mientras somos hijos, hermanos, ¿y cuántos son hijos dentro de un hogar, hermanos, en cada hogar? Qué bueno, hermanos, la Escritura, hermanos, para todos nosotros, hermanos, está la enseñanza en cada
en cada lugar en que nos encontramos como hijos de Dios, como cristianos, como familia, hermanos, que somos. Y es muy importante, hermanos, tener en nuestro lugar que corresponde, hermanos, dentro del hogar, hermanos, ¿no? Que nuestros hijos también puedan aprender a través de las Escrituras, ¿no? ¿Cuál es, hermanos, el lugar que corresponde, hermanos? Porque es cierto, hermanos, vivimos en un mundo donde la corriente de este mundo y hoy en día, hermanos, los hijos ya no obedecen a sus padres, hermanos. No es normal eso dentro de la sociedad en que hoy vivimos, hermanos. Y cuánto, hermanos, a la Escritura, hermanos, aún hasta nuestros hijos, hermanos, va ayudando y enseñando, hermanos, para que vivamos, hermanos, ¿no? En una bendición de Dios, hermanos, seamos bendecidos mientras aún estamos en este mundo, hermanos. Dice en Efesios, capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Qué precioso, hermanos, ¿no? Obedeced, dice, ¿no? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto. Eso nos quiere enseñar, hermanos. Pero cuando pensamos en el mundo que vivimos, hermanos, muy contrario a las Escrituras, hermanos, ¿no? Y son enseñanzas, hermanos, que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Aún, hermanos, ¿cuántos en el hogar los hijos ya son cristianos, ya han recibido al Señor, ya se han bautizado y están aprendiendo, ¿no? La parte que les toca también, ¿no? Cuando son dentro del hogar, la obediencia, ¿no? Pero, hermanos, estamos en estudio, estamos para ayudarnos, hermanos. Estimados hermanos, cuando nuestro hermano preguntaba del versículo 20 del áspero, hermanos, y sabemos, hermanos, los que ya somos de muchos en este mundo que estamos atravesando, algunos ya casi pasando 50, 40, 30, 20, algunos 2 años, 1 año. Entonces ya hemos conocido algo esta parte. Y ahora, ¿y cómo hemos vivido en este mundo durante esos días, hermanos? ¿Y cómo vamos a vivir entonces los que vienen atrás? Eso es ahora lo que la Escritura nos manda, que hagamos vida práctica, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos habla. Estimados hermanos, es triste hay veces cuando no hay modelo en el hogar, con la esposa, con los hijos, va a la rutina, hermanos. Y eso es lo que pasa. Por eso quisiera los que vienen más atrás, los que jóvenes, que no pasen ustedes estas cosas, porque la asperez daña, perjudica en la vida, en el hogar, hermanos. De ahí vienen todos resentimientos. Muchos padres, ¿cómo tratamos con nuestros hijos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo comportamos delante de ellos? ¿Somos modelo? Eso es importante, cultivar. Por eso muchas veces ahora, ayer alguien decía, debemos ser modelo. Ahora, si el padre es mentiroso, el hijo es mentiroso, es verdad eso. Entonces, todas estas cosas tenemos que cuidarnos como hermanos, hermanas. Entonces, esto es muy importante para nuestra vida matrimonial que estamos viviendo en este mundo. Por eso ahora, si nosotros no hacemos estas cosas y vamos a seguir la Escritura, ¿qué dice? Donde nuestro hermano ha citado en los últimos versículos, más que el que hace injuria, recibirá injuria. El que hiciere que no hay
acepción de personas, hermanos. Entonces, eso es terrible, hermanos, cuando pasa esto, hermanos. Por eso ahora, muchas veces nosotros vamos a decir, hay que obedecer. A nuestros hijos obedezcan. Tienes que obedecerme. Pero si nunca hemos sido nosotros ejemplo y modelo, difícil que nos van a obedecer, hermanos. Eso pasa en nuestro alrededor, en este mundo que vivimos. Entonces, estimados hermanos, son profundo estas las escrituras, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, padres, no heredéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Estimados hermanos, debemos profundizar y siempre meditar, hermanos y hermanas. Esta es la palabra de Dios que nos enseña a nosotros, a todos, como mayores, como jóvenes, los que están empezando, para que no caigan también ustedes en ese mismo que hemos fracasado los mayores capaces, hermanos. Entonces, esa es la palabra de Dios, pero hay que tenerla en cuenta, más el que hace injuria, recibirá injuria. Esto solamente quería tomar, hermanos. Estamos en meditación, hermanos. Un discípulo es uno que aprenda no solo de lo que habla, sino lo que hace. Los discípulos del Señor Jesús le acompañaban por 3 años y medio, como él hablaba, ¿no? Entonces, las dos cosas van juntos y la forma que nosotros criamos los hijos es importante. En capítulo 6 de Efesios, versículo 4, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, es el mismo que exasperáis, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces pensamos que la palabra disciplina quiere decir castigo. Puede incluir castigo, pero no es castigo en sí. Viene del misma palabra discípulo. Disciplina, discípulo. Es enseñanza más que todo, hermana, en lo correcto, ¿no? Entonces, siempre recuerdo el ejemplo que dio una persona que estaba hablando de esta porción y dice que los hijos hacen lo que hacen los padres. Así que cuida la forma que estás mostrando su forma de actuar. Dice que un padre inconverso estaba con su hijo y entraron a una cerveza el padre, y cuando se sentaron, el que estaba atendiendo dijo, ¿qué va a tomar, señor? Una cerveza, por favor. Y al chico que estaba a su lado dijo, ¿y tú, joven, qué vas a tomar? La misma cosa que mi padre. Claro, el padre va a decir, no, pero en fin va a ser lo mismo que sus padres hacen. Hermanos, nuestras palabras deben ser confirmados con nuestros hechos. Qué importante palabra, hermanos, de que nuestros hijos sean por nuestros, no solo por nuestras palabras, sino por nuestros hechos formados en la vida. Qué importante. En nuestro capítulo es interesante, hermano, que habla más a los siervos. Es un versículo para las casadas, otro versículo para los maridos, otro versículo para los hijos, un versículo para los padres y luego para los siervos, 5 versículos. ¿Por qué es eso? Y creo, hermanos, aplica a nosotros que tenemos nuestros amos terrenales, ¿no? No puede ser, no es que somos esclavos en el día de hoy, pero sí, si trabajamos por un patrón, entonces estos principios aplican a nosotros. Y es interesante, hermano, la forma. Yo veo que los que tienen estos trabajos con un amo terrenal, mucho su actuar tiene que ver con el testimonio, hermanos.
yo hallo que cuando me preguntan, ¿qué trabajo usted hace, Señor? Si yo digo que soy predicador o misionero, yo veo que ya no me escuchan más, porque ya saben que muchos de estos predicadores están ahí para el dinero, nada más. Entonces, no me escuchen. Yo prefiero no decir esto, hermano. Entonces, yo veo que un albañil que hace un trabajo muy bueno, cuando llega el momento de hablar una palabra para el Señor, les escucha. Si es uno que no hace muy buen trabajo, no va a haber momento de hablarle. Cuando llega el momento, usted no va a tener libertad. Pero es la forma que nosotros servimos en lo material que vamos a tener luego forma de hablar la palabra de Dios también. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Dónde entra Dios a esto? Es que nosotros somos de Dios, hermanos. Entonces nosotros, por más que nuestros amos no sean creyentes, nosotros debemos hacer el trabajo nuestro, no para el ojo, sino en buena fe, hermanos. Y dice versículo 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oh, hermanos, qué precioso que uno que tiene esta posición trabajando por un amo tiene una recompensa que es prometido, hermanos. Qué lindo, hermanos. Un comentario solamente, hermanos. Nuestros hermanos creo que han sido concisos, hermanos. Pero el hermano preguntaba la palabra ásperos, hermanos. Creo que todos nosotros, los que trabajamos en la construcción, sabemos el sentido de áspero. Cuando una piedra es áspero. Y creo que en este sentido, que nosotros no debemos ser ásperos, o en otra palabra, rígidos. Y hay otra palabra también que nuestros hermanos mencionaban acerca de los hijos, que no seas ásperos. O sí, esa palabra también, hermanos, quizás nos puede ayudar el versículos en Proverbios, hermanos, capítulos 15, versículos 18. El hombre iracundo, el que tarda en airarse. Hay veces los maridos somos ásperos y mostramos la cara, pero tiene su naturaleza, hermanos. Y cuando en momento descuido, hermanos, su carácter que lleva dentro de él va a mostrar esa ira, hermanos. Su personalidad de ese animal. Creo que en ese sentido, ¿no, hermanos? Nos quiere decir que nosotros no debemos ser ásperos con nuestras esposas. Y con nuestros hijos, el versículo 18 dice lo mismo, hermanos. El hombre iracundo promueve contiendas. Hay veces nosotros con nuestros hijos somos dictadores, hermanos. Queremos poner en orden, queremos que nos obedezcan en todo. Creo que nuestros hermanos han dicho, ¿no?, que debemos ser modelos. Hay veces cuesta todo esto, es difícil como para nosotros, ¿no?, para el hombre, pero con la ayuda del Señor creo que podemos llegar a comprender de que el trato con nuestros hijos no tiene que ser en ese sentido. Pero cuando nosotros
somos apacibles, hermanos, toda la rencilla o todo el enojo, creo que vamos a calmar, hermanos, si no vamos a mostrar ese carácter de dictador, hermanos. Solo quería mencionar esto, hermanos. Algo más, hablando de los siervos, Efesios capítulo 6, 5 y 6. Efesios 6, 5 y 6 vamos a leer. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Estimados hermanos, aquí tenemos las escrituras, así que ya nuestro hermano nos ayudó de esta parte, pero nuestro deber es, como dice la escritura, con sencillez de vuestro corazón, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo. Pero, ¿a quiénes vamos a servir así? Capítulo 2, versículo 18. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos humanos, sino también a los vigorosos. Estimado hermano, aquí tenemos las escrituras, así que por más que sea malo, no pensar que estamos sirviendo a él, sino al Señor. Por eso dice, no a los que bueno, para él es buenito, entonces para hay que hacérselo bien. Al malo no le importa, hagamos lo que nos parece. No dice así la escritura. Entonces, estimados hermanos, es fuerte para nosotros los que mayormente trabajamos como siervos con nuestros amos, hermanos. Entonces, esto es la escritura lo que nos ayuda y para que pongamos nosotros en nuestra vida práctica que vivimos en este mundo, hermanos. Eso solamente quería agregar, hermanos. Sí, hermanos. Hermanos, quería compartir un versículo con los hermanos, hermanas, los jóvenes, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Dice así: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La doctrina de un padre, la enseñanza. Un padre nunca va a enseñar cosas malas a sus hijos, siempre va a tratar de llevarlo por el mejor camino posible, para que sea el día de mañana también él un hombre de bien y críe de igual manera o mejor aún a sus hijos. Y una madre, no desprecies la dirección de tu madre, el consejo, ayudar a su esposo en la educación de sus hijos, y siempre va a querer lo mejor. Y este es lo que tenemos que, a través de la escritura, tenemos que aprender. También nosotros, los que somos padres, de no provocar a ira o no airarnos, como dice la escritura, el estudio. Y esto es lo que tenemos que transmitir a los chicos, a los jóvenes. Como dice acá, ¿no? Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque ni el padre ni la madre, que dicen que un padre o una madre va a maleducar a sus hijos. Yo no comparto mucho eso. No comparto, porque no me entra en la cabeza que un padre le vaya a dar, no sé, alcohol, droga, vicio, o cosas, robar, esas cosas. No sé. Sí, creo que cada uno elige su propio camino, pero que un padre
mal aconseje a un hijo, no creo, y una madre mucho menos. Así que esto, hermano, le quería compartir, este versículo quería también compartirlo con ustedes y con los hermanos más jóvenes, ¿no? Que están aprendiendo en las cosas de Dios y tratando de seguir al Señor. Sí, hermano. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén.